Buenos días para todos. Vamos a comenzar con la exposición y digamos que la evolución final del caso clínico número 7 de la unidad de infectología. En este caso, pues como se envió previamente, tenemos un paciente masculino de 36 años con antecedentes de lupus eritematoso sistémico de 9 años de diagnóstico, una sífilis tratada, aparentemente una neurosífilis en el año previo también que recibió tratamiento. Venía con tratamiento inmunosupresor con prednisolona, 25 miligramos día, micofenolato 2500 miligramos día, que estos, digamos que venía en un cambio previo en los últimos meses en miras de disminuir la prednisolona y ocurrió un aumento del micofenolato en la dosis de este medicamento. Además, se tienen como antecedentes de importancia la vacunación de 3 dosis para SARS-CoV-2. El paciente presenta un cuadro de 10 días de evolución, principalmente dado por fiebre, cefalea, astenia, debilidad generalizada, pero que, digamos, es importante recalcar que tiene una hemiparesia izquierda, predominantemente en el miembro inferior izquierdo, fotofobia y diarrea, esta no disentérica. En cuanto al abordaje diagnóstico en urgencia, se toma como un paciente con gastroenteritis, se enfoca más por este lado, se da un tratamiento con piperacillin tazobactam por 2 días, posteriormente el paciente continúa con fiebre y por esa fiebre persistente se amplían los estudios diagnósticos para lograr dilucidar la etiología de esa fiebre. En cuanto a una radiografía de tórax que mostraba unas opacidades intersticiales bilaterales y una resonancia magnética cerebral que fue interpretada en el sitio inicial como un ACV isquémico ganglio basal derecho. En este caso, posteriormente se realizan otras pruebas como una PCR para SARS-CoV-2 por los hallazgos pulmonares, la cual es positiva, unos hemocultivos en donde existe el aislamiento de Listeria monocitógenes y por lo cual se inicia el tratamiento con ampicilina. Posteriormente, con la evaluación de neurología y medicina interna en el sitio de remisión, digamos que hay un diagnóstico de una infección en el sistema nervioso central versus una vasculitis por la enfermedad, en este caso el lupus. Además, se adiciona ceftriaxona y aciclovir por la condición de inmunosupresión del paciente y se indica remisión por no disponibilidad de camas en el sitio inicial. Esta es la resonancia que ya fue comentada, digamos, de una forma muy amplia, en donde básicamente en el segundo sitio, en el sitio que recibe el paciente, se diagnostica una cerebritis y abscesos incipientes en núcleo basal y sustancia blanca frontoparietal derecha. Además, el paciente se categoriza con una actividad positiva para el lupus con 14 puntos y que, digamos, por el servicio de reumatología indican que venía previamente en el tratamiento ambulatorio con un descenso progresivo del corticoide. Se hacen otros estudios, básicamente una prueba de VIH que no es reactiva, y por el servicio de infectología tras la valoración integral se indica el tratamiento con ampicilina por 6 semanas. Sin embargo, para indicar el tratamiento ambulatorio para el paciente y beneficiar su salida y egreso, se hace un cambio a trimetooprim-sulfa, el cual, digamos que inicialmente se completan 28 días de ampicilina y posteriormente una tolerancia aceptable al trimetooprim-sulfa, se da un egreso y se indica completar 42 días de terapia antibiótica efectiva. En cuanto a la revisión del tema correspondiente, este es el índice. Vamos a hablar de los factores de riesgo para infección, esto en el paciente con lupus, y digamos que particularmente las infecciones y microorganismos implicados, la infección en el sistema nervioso central, la evaluación del riesgo y los medicamentos asociados a diversos microorganismos, la infección en el sistema nervioso central versus el neurolupus, como se ha tratado en la literatura de diferenciar estas dos entidades y hacer un comentario sobre el agente infeccioso, Listeria monocitógenes, en cuanto a la infección y los factores de riesgo encontrados en pacientes con este tipo de infección. En cuanto de forma introductoria, pues el lupus es una enfermedad autoinmune que sabemos
tiene alteraciones en la regulación inmune. En general, digamos que es proclive a estos pacientes a tener un estado inflamatorio sistémico que va a producir daños multiorgánicos y en general eh, se afecta inicialmente, digamos que varias etapas o varios componentes de la inmunidad, pero esto no ocurre solamente por la enfermedad en sí, sino también por el tratamiento farmacológico utilizado para disminuir esta inflamación sistémica. En cuanto a los factores de riesgo para las infecciones en los pacientes con lupus, tenemos que esto se va a ver relacionado en varias categorías, principalmente asociado a la enfermedad, principalmente la actividad de la enfermedad, si el paciente tiene un compromiso en el riñón, si tiene una nefritis lúpica o si tiene leucopenia, linfopenia o neutropenia. Además, en cuanto a factores genéticos, si además del compromiso de la entidad tiene inmunodeficiencias asociadas o polimorfismos que lo hagan proclive a este nivel. En cuanto a hallazgos en el laboratorio, principalmente títulos elevados de anticuerpos anti-DNA de doble cadena y la terapia que el paciente reciba, dependiendo del grado de inmunosupresión que el paciente tenga en el momento de que ocurra el episodio. En esta revisión sistemática nos evalúan cómo en los estudios incluidos, que digamos que para todos los desenlaces son 11, nos muestran cómo los pacientes con lupus tienen un riesgo incrementado de desarrollar cualquier evento infeccioso severo, y esto pues asociado en un riesgo relativo de 2.96. Aunque tiene una heterogeneidad pues importante, que es bastante llamativa, vemos como para el caso de neumonía, digamos esto es más o menos correspondiente, es muy similar. Para el caso de una infección por herpes zóster, los pacientes con lupus también tienen un riesgo incrementado, sin embargo con una heterogeneidad menor, dado por el menor número de estudios. En cuanto a la infección por tuberculosis, también es una de las infecciones que hay que tener muy en cuenta, ya que estos pacientes tienen un riesgo incrementado en 6 veces y principalmente en países en donde o son en desarrollo o los pacientes vienen de países endémicos para tuberculosis. Acá nos muestra esta referencia colombiana en donde ya desde el año 2013 se hace una recopilación de los sitios de infección, básicamente el tracto respiratorio, la piel, el tracto genitourinario y el compromiso del torrente sanguíneo son los más frecuentemente reportados. De hecho, el sistema nervioso central como localización del compromiso infeccioso pues es uno de los más raros, y entre esos los agentes causales principalmente son bacterias, enterobacterias gram negativas y también cocos gram positivos, virus y hongos, principalmente dado por criptococo en el sistema nervioso central, pero también pues de importancia también microorganismos parasitarios, principalmente en países que sean, digamos, subdesarrollados. Vemos acá un desglose un poco más amplio de los microorganismos y los agentes infecciosos pues, que están asociados, dependiendo si son bacterias, virus, hongos, parásitos o hacen parte de las micobacterias. Y en ese sentido, pues es muy importante tener en cuenta que la frecuencia de estos microorganismos va a estar dada principalmente por el sitio o el aparato sistema afectado por la infección. En ese sentido, pues tenemos que ir dilucidando en la evaluación del riesgo del paciente si tiene o no un compromiso dependiendo de sus manifestaciones clínicas. Y en ese sentido, digamos que este metaanálisis y esta revisión sistemática nos habla cómo en los estudios publicados hasta el año pasado, que cogió, digamos, este estudio de revisión sistemática, en donde principalmente incluyen 6 estudios con un diseño retrospectivo, en donde lo que se evalúa básicamente es cuáles son esas características de los pacientes con lupus e infecciones en el sistema nervioso central. En este sentido, vemos cómo estos pacientes en general tienen, digamos que, una predominancia a ser de género femenino, dado pues muy probablemente por la enfermedad de base y asimismo la edad de presentación. En general, se habla de que casi siempre son más de 2 años, es decir, más de 24 meses
en promedio para desarrollar un evento infeccioso, aunque como vamos a ver el punto de corte que ha sido significativo, pues es menor en el tiempo. Importante que estos estudios tienen un buen seguimiento, más o menos entre 10 y 20 años, y asimismo vemos cómo para los pacientes, que en total incluye este estudio de 17.751 pacientes con lupus, solamente 209, es decir, el 1.1%, presentan una infección en el sistema nervioso central. Aquí es importante evaluar la actividad de la enfermedad, que en general, vamos a ver, no es tan llamativa, digamos que tampoco se corresponde mucho con el caso presentado el día de hoy, pero vamos a ver cómo eso tiene implicaciones en cuanto hablemos de diferenciar con el neurolupus. Importante que, digamos, hay más o menos dos momentos en cuando los pacientes con lupus tienen picos de presentación de infecciones, y esos son los primeros 2-3 años por la enfermedad de base, si no se trata, y posteriormente, 2 o 3 meses, y posteriormente 2 o 3 años después, en donde depende del compromiso farmacológico que tenga el paciente, del componente farmacológico y el grado de inmunosupresión que tenga el paciente. Asimismo, vemos cómo para los síndromes clínicos de la infección del sistema nervioso central, lo más frecuentemente reportado es meningitis, esto casi en un 70-80% de los pacientes, y ya menos probablemente abscesos cerebrales en este tipo de pacientes. En cuanto a los síntomas, la fiebre y la cefalea son los síntomas predominantes, y ya menos probablemente un estado mental alterado o una focalización, en donde estos asociados con los signos meningios son mucho más frecuentes en las etiologías bacterianas. Las convulsiones es menos frecuentemente reportadas, y así vemos cómo también en esta descripción nos muestran cómo digamos que el medicamento más prescrito en estos pacientes que presentan esa infección en el sistema nervioso central es la prednisona o prednisolona, pues dependiendo del caso, y asimismo también la dosis promedio que se tiene en cuenta. Casi siempre, si bien esto hay mucha controversia, se ha tratado de elucidar la dosis por la cual es más frecuentemente asociada, en una dosis teniendo en cuenta el día, y esto nos habla básicamente entre 15 y 20 miligramos y por encima de este valor. Asimismo, otros agentes farmacológicos como ciclofosfamida, que son, pues, digamos que altamente asociados con estas infecciones, pero también otros como los antimaláricos, como hidroxicloroquina o azatioprina. En cuanto a los patógenos causantes de compromiso en sistema nervioso central, principalmente está dado en esta revisión sistemática por Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis y Listeria monocytogenes. Aquí tenemos que hacer la salvedad de que la mayoría de estudios comprenden pacientes de Asia y el sudeste asiático, en donde tenemos que, pues, tener en mente más bien la epidemiología a ese nivel. En cuanto a la persistencia de las secuelas neurológicas y la morbilidad que presentan estos pacientes, pues se habla de que al menos un 40% de estos pacientes no van a tener una recuperación completa, y es importante tener en mente que si bien es un evento que no es tan frecuentemente reportado en los pacientes con lupus, sí lo es la mortalidad asociada, que más o menos se evalúa en un 34% en esta revisión sistemática. En cuanto ya a la evaluación del riesgo en un paciente con una sospecha de infección, en un paciente con lupus y particularmente una infección en el sistema nervioso central, tenemos que hablar de los factores de riesgo predisponentes, que, digamos, estos van a depender de si hay una alteración en las barreras, básicamente piel y mucosas, si existen citopenias, principalmente neutropenia, y si hay deficiencia de inmunoglobulinas o depresión de células TOB, esto principalmente en nuestro escenario farmacológico. Posteriormente, las tendencias epidemiológicas, ya que con las últimas 3-4 décadas ha habido un incremento en el uso de antimicrobianos, principalmente antibióticos, y por lo general, pues esto nos va a llevar a que algunos pacientes tengan mayor riesgo de gérmenes multidrogoresistentes. Asimismo, los regímenes de medicamentos de inmunosupresión o inmunomoduladores, dependiendo del mismo, y los cuales, vamos a ver, se asocian a unos agentes infecciosos de forma particular.
Los síndromes clínicos en cuanto a si es una meningitis, una meningoencefalitis, una encefalitis puramente o un síndrome del tronco encefálico, ya que esto nos va a ir dirigiendo hacia el agente causal más probable. Y el laboratorio y las imágenes en cuanto a la aproximación diagnóstica dependiendo del compromiso y digamos que el aparato del sistema comprometido, y en este sentido, ya cuando hablamos del sistema nervioso central, pues serían principalmente los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, los hallazgos en las imágenes, como se vio en el caso, en cuanto nos pueden, digamos que ya ir demarcando mucho más el diagnóstico y por lo tanto asociarlo con el resto de información previa para tener un manejo pues más adecuado. En cuanto a los medicamentos, tenemos que tener varios en mente. Básicamente, acá esta tabla nos muestra los tipos de medicamentos usados como y digamos que tienen efecto inmunosupresor, inmunomodulador, que se van a asociar con diversas infecciones en el sistema nervioso central. Para tener algunos ejemplos, el alemtuzumab es muy asociado con el virus de, digamos, los virus herpes simple, virus varicela zoster, citomegalovirus, la listeria, nocardia y la leucoencefalopatía progresiva multifocal, en donde digamos que dependiendo del uso y la dosis de estos medicamentos, pues se van a ver mucho más asociados. Los corticosteroides, como vemos acá, también se asocian entonces a infecciones por cándida, por neumocistis y también entonces por virus herpes varicela zoster. También tener en mente que la ciclofosfamida es un medicamento que se va a asociar con infecciones bacterianas principalmente, con sepsis y con compromiso de leucoencefalopatía multifocal progresiva. El micofenolato, que fue el medicamento que usaba nuestro paciente, pues se asocia básicamente como tal solamente con la leucoencefalopatía multifocal progresiva y también digamos que un compromiso por otros microorganismos menos frecuentemente reportados, pero no así para virus o para listeria u otros como hongos, en donde pues previamente se habían visto asociados a otros medicamentos. Es importante, digamos, que la diferenciación entre la infección en el sistema nervioso central y la actividad del lupus, esto es algo que se discute mucho en la literatura, en donde básicamente se puede ver que estos episodios están asociados primero con retraso en el tratamiento antibiótico o un retraso en el tratamiento con el incremento en la inmunosupresión. Es decir, que tenemos un escenario en donde tenemos que elegir si el paciente se le da un manejo antibiótico, se le disminuyen los inmunosupresores o al contrario se le incrementan estos inmunosupresores. Entonces digamos que este artículo es muy interesante, nos habla de un seguimiento desde enero de 1992 hasta enero del 2018 en Pekín, en donde en un hospital de tercer nivel hacen un recuento de todos los pacientes con lupus y digamos que en esta cohorte evalúan que las infecciones en el sistema nervioso central fueron únicamente de 0.96%, muy concordante con lo que hemos hablado previamente. Asimismo, los factores por los cuales se van a diferenciar, vemos que en el análisis inicial de estas características tenemos la duración de la enfermedad hasta el momento de presentación del evento agudo, en donde los pacientes con infección en el sistema nervioso central presentan, digamos que más o menos un promedio de una mediana de 21 meses, diferente a los pacientes con compromiso de neurolupus, que es solamente un mes. Asimismo, vemos que los pacientes con infecciones en el sistema nervioso central tienen un menor compromiso del neurolupus previamente, asimismo un mayor compromiso de la barrera mucocutánea y un compromiso pulmonar menor. En cuanto a la historia médica, lo que resalta y fue significativo fue una infección previa por herpes zóster. Asimismo, el tratamiento, vamos a ver que estos pacientes tienen generar un incremento en el uso de pulsos de glucocorticoides previamente, en la dosis promedio de prednisona y el uso de otros medicamentos como los de MARS o el micofenolato y demás. También saber que en cuanto a los síntomas, estos pacientes pues van a tener mayor presencia de fiebre, cefalea, también psicosis y disfunción cognitiva. Asimismo, un estado confusional agudo y
una menor compromiso de un trastorno de ansiedad. En cuanto a las características paraclínicas, y esto es muy importante porque de aquí van a partir el análisis multivariado y asociado a otras características para crear un modelo de puntaje que nos diferencie en las dos condiciones, en donde la presión de apertura en el líquido cefalorraquídeo, pues acá la toman como mayor a 30 o 300 milímetros de agua, va a ser pues significativa, se presenta en el 51% de los pacientes versus el 9.5% en el grupo de neurolupus. Asimismo, el conteo de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, el porcentaje de leucocitos en líquido cefalorraquídeo y digamos que la hiperproteinorraquia asociada con una hipoglucorraquia. Saber pues que la actividad también fue menor en estos pacientes. En el puntaje de SLEDAI 2K vemos que tienen una menor puntuación versus los pacientes con neurolupus, y asimismo la mortalidad fue mucho mayor en los pacientes con infección en el sistema nervioso central, de un 27% versus un 13%. En cuanto a la identificación de la etiología, pues es bastante asociado con lo que hemos hablado previamente. Se identificaron en el 62% de los pacientes esta etiología, y la mayoría pues fueron entonces, digamos que, o se dividieron en bacterias gram positivas en un 35%, bacterias gram negativas en un 10%, criptococo en un 30% y micobacterias en un 18%, virus en un 3.4% y parásitos en un 1.7%. En cuanto a la mortalidad, vemos que realmente hay una diferencia cuando se tiene en cuenta los pacientes con, digamos que, infección versus neurolupus, y vemos que es mayor en los pacientes con infección en el sistema nervioso central, y cuando se desglosa según la etiología del microorganismo asociado, pues vemos que la mayor mortalidad está dada por una infección bacteriana. Cuando estos, digamos, en este artículo ya nos hablan del puntaje elaborado, digamos que asocian 4 características iniciales, pero que en últimas van a ser 8, porque se ven asociadas en trabajos previos. Básicamente es la duración de la enfermedad mayor a 12 meses, la fiebre, una presión intracranial aumentada, un conteo de leucocitos en el cefalorraquídeo incrementado, el porcentaje de polimorfonucleares, de proteínas, glucosa y una ausencia de hipocomplementemia. Son 8 puntos, básicamente si se tiene más sistema nervioso central, y vemos como el área bajo la curva es de 0.93, y cuando se realiza como validación también tiene la misma área bajo la curva, una sensibilidad del 85% y una especificidad del 93%. Ya para finalizar, vamos a hablar algo de Listeria monocitógenes en cuanto a la infección en humanos y los factores de riesgo que se han encontrado para este microorganismo. Vemos que es un bacilo gram positivo descubierto en 1920, después de la Segunda Guerra Mundial, por brotes de infecciones en el sistema nervioso central y pérdidas gestacionales. Es importante también tener en mente que los pacientes, las pacientes que están en edad reproductiva y tengan entonces una gestación, pues va a ser importante este microorganismo. En general es transmitido por alimentos, se encuentra en el suelo, agua y en las heces. Puede llegar a colonizar plantas y animales y por lo tanto desarrollar infección en ganado y cultivos. Asimismo, digamos que se ha visto que la especie monocitógenes es pues, la única especie con potencial patogénico en humanos, y que la refrigeración en general favorece el crecimiento de la bacteria cuando ya se tiene, digamos que, colonizado el alimento que se refrigera. Esta es básicamente la vía de entrada, como se había comentado previamente. En la discusión del caso, pues básicamente la bacteria entra por tracto gastrointestinal en los alimentos contaminados y colonizados, en los animales colonizados, en donde básicamente hace una transitosis, una migración a través de las células del intestino, y llega básicamente a los nódulos linfáticos, en donde migra temporalmente al hígado, hace bacteremia y puede, digamos que, comprometer el vaso, digamos, cuando exista la placenta y al feto, y también al cerebro, tiene un tropismo por el cerebro. En general causa bacteremia en neurolisteriosis, esto digamos que son las complicaciones más graves y que tienen mayor mortalidad,
y hay una diferencia entre los inmunocompetentes versus los inmunocomprometidos. En este sentido, básicamente los inmunocompetentes pueden desarrollar cuadros autolimitados de compromiso gastrointestinal, que en general no superan las 2 semanas, y en los pacientes inmunocomprometidos sí digamos que hay un mayor riesgo de que sea una enfermedad severa y más diseminada. Los factores de riesgo que se han encontrado para tener una enfermedad complicada con este microorganismo son la gestación, la senescencia, básicamente por la disminución en la respuesta celular que se ve con el envejecimiento, el lupus, que aunque como vemos solamente llega a afectar a un 0.5, un 2.5% de los pacientes, es realmente importante por la mortalidad asociada que tiene este microorganismo. Y también se ha visto últimamente que los pacientes con hipertensión arterial y diabetes tipo 2 tienen un riesgo de entre 1.5 y 2 veces más. Los tratamientos, como ya lo vimos, y en este caso la listeria pues está muy asociada con el alemtuzumab en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Y es importante tener en mente que esta bacteria pues va a producir una discapacidad intelectual, puede producir epilepsia secundaria, un compromiso motor y pérdida de la visión y también ataques cerebrovasculares que básicamente pues varios de estos los presentaba el paciente. En cuanto a la clínica, pues los síntomas prodrómicos pues son inespecíficos y en general los signos meningios son poco frecuentes, aunque en nuestro paciente sí se presentó. La forma más descrita es la romboencefalitis, que es básicamente el compromiso del tronco y el cerebelo, y tenemos que tener en mente que la mortalidad a los 3 meses es más o menos del 30%. Es importante pues sospecharla y sobre todo tener en mente que en nuestro caso, digamos, hubo un compromiso más que todo de abscesos, que es poco frecuente o no están reportados en la literatura. Y ya para finalizar, los mensajes para la casa serían que las infecciones en los pacientes con lupus son eventos frecuentes, es una de las principales causas de mortalidad. En el compromiso del sistema nervioso central, en estos pacientes, digamos que implican una alta morbilidad y mortalidad, como se dilucidó, pero también que es importante tener en mente la diferenciación de la infección entre la diferenciación entre la infección del sistema nervioso central y la actividad o el compromiso en neurolupus, que en general puede ser un reto, de hecho puede coexistir en más o menos el 20% de los casos, pero que digamos que hay unas características que se van dilucidando para esa diferenciación, como el puntaje que se mostró previamente. La Listeria monocitógenes es una bacteria que frecuentemente se asocia a una infección del sistema nervioso central en estos pacientes, cuando la etiología es bacteriana. Muchas gracias.